Un saludo cordial, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en vuestros corazones. Vamos a hablar de un tema acerca de la agonía de Cristo en el Getsemaní. En el año 31, el 15 del mes de Aviv, fue un día jueves. Por la mañana Jesús ingresa a Jerusalén triunfante y por la tarde establece la ceremonia o el rito de la Santa Cena. Al anochecer, Jesús sube como de costumbre al monte del Getsemaní a orar con sus discípulos. En ese momento solamente lo acompañaban 11 discípulos, porque Judas ya se había ido a buscar a los fariseos para que suban a prender a Jesús a la medianoche. El Señor Jesús iba caminando con sus apóstoles. Su rostro se veía muy preocupado. Su semblante estaba totalmente distinto a lo que los apóstoles lo habían visto muchos días antes. ¿Qué era lo que afligía a nuestro Salvador? Él le llegó a expresar unas frases, unas palabras que se registran en Mateo, cuando dice: «Estoy abrumado de tristeza, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Jesús llega al huerto del Getsemaní. A la entrada del huerto del Getsemaní, Él deja a 8 apóstoles y con 3 apóstoles se dirige más al interior del monte. Al llegar al interior del monte, no podía permitir o no quería que sus apóstoles puedan ver su aflicción tan grande que Él estaba atravesando, y los deja a los 3 ahí, y Él se aparta a una distancia como al tiro de una piedra, y ahí Él empieza a orar. Él se postra de rodillas y empieza a clamar a su Padre. Un registro en la maravillosa gracia lo dice de la siguiente manera: en el huerto del Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre, y su naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpa del pecado, hasta que de sus labios pálidos y temblorosos surgió el clamor agonizante: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Jesús humanamente se sintió tan débil y se sintió incapaz de poder redimir al ser humano. Él expresa esas palabras y lo dice: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa». O sea, la angustia de Jesús era muy grande. Cuando Él va a orar y vuelve a ver a sus discípulos, les encuentra durmiendo. Por eso lo dice a Pedro: «Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora?» Una hora Jesús estaba orando, solito, y sus apóstoles estaban durmiendo. Él esperaba que tal vez sus apóstoles lo estuvieran acompañando en oración, pero les encontró durmiendo. Cuando Él regresa por segunda vez a orar, sucede un acontecimiento que quisiéramos resaltar en esta oportunidad. En el libro La única esperanza lo dice de esta forma: «Por segunda vez el Hijo de Dios se sintió dominado por una agonía sobrenatural. Exhausto y desfalleciente, se retiró con paso vacilante y oró como lo había hecho al principio: «Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». La agonía de esta oración extrajo gotas de sangre de sus poros. La escritora lo dice que este estrés tan grande, esta agonía lo llama, extrajo gotas de sangre de sus poros. Lucas también lo registra. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Jesús llegó a sudar sangre. Esto es cuestionado por algunos escépticos que no quieren creer en el Evangelio de Cristo. Ellos piensan que nunca una persona puede llegar a sudar sangre, pero sin embargo la ciencia médica asegura que esto sí es posible, y a este acontecimiento lo llama hematohidrosis. Estaba leyendo a un escritor. Es un periodista que entrevista a muchas personas intelectuales en todo el mundo. Se llama Lee Strobel. En su libro El caso de Cristo, en la página 115,
Cuando él entrevista a un médico, el médico lo responde de esta manera con relación a esta escena. Esa es una condición médica conocida y llamada hematoidrosis. No es muy común, pero esta está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en estas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. ¿Qué causa el estrés extremadamente grande? Causa la secreción de químicos en las glándulas y justamente estos químicos rompen los vasos capilares. Los vasos capilares se encuentran en la unión de las arterias y las venas. Es ahí donde se hace el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Es ahí donde el alto grado de estrés psicológico llega a romper estos pequeños vasos capilares que se encuentran ubicados en todo nuestro cuerpo, en pequeñas ramificaciones. Y esos vasos capilares, al romperse, emanan pequeñas gotas de sangre mezclado con el sudor, cuando esta persona entra en un estrés totalmente elevado. Según las encuestas que se hacen, se dice de que 1 de cada 8 millones de personas han pasado por esta experiencia, y a esta experiencia se le atribuye producto de un alto grado de estrés psicológico. ¿Qué otro efecto causa el estrés tan grande que está atravesando una persona, aparte de hacer sudar gotas de sangre? Este mismo médico que es entrevistado por este escritor responde de esta manera y dice: esto también provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy, pero muy sensible. O sea, hermanos, Cristo atravesó una escena tan grande. ¿Qué fue lo que lo llevó a este estrés tan grande a nuestro Salvador? Hay 4 razones. Primero, porque Él sabía que en la cruz del Calvario iba a cargar los pecados de todo el mundo. Segundo, porque Él iba a sentir la indignación de su Padre hacia el pecador. Como tercer punto también, que iba a sentir por primera vez la ausencia de su Padre. Como cuarto punto, fue tentado a creer que nunca más volvería a ver el rostro de su Padre. Todos estos acontecimientos fueron los que causaron un alto grado de estrés psicológico en nuestro Salvador. Y se imaginaba morir como el malhechor más grande. Él nunca había estado solo, siempre estaba acompañado de su Padre, pero en ese momento su Padre se iba a apartar de él, porque él iba a morir como el malhechor más cruel de todo el universo. Iba a cargar el pecado de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último hombre de la tierra. Todas estas escenas pasaban por su mente y lo llevó a dudar de que él no iba a poder beber esa copa, no iba a poder cargar con toda esa responsabilidad. Por eso, hermanos, el sacrificio de Cristo no tiene costo, tiene un precio incalculable, que por eso a nosotros se nos da gratis, porque nosotros no podemos pagarlo. Les dejo con esta reflexión. Espero de que podamos valorar el sacrificio de Jesús y pensar cada uno de nosotros qué estamos haciendo por nuestro Salvador. Él hizo mucho que nosotros no podemos pagarlo, y nosotros ¿qué estamos haciendo por Él? Pues, hermanos, entreguemos todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, todo nuestro interés pueda ser concentrado en seguir a nuestro Salvador, porque Él ha triunfado ya desde el Getsemaní.
por cada uno de nosotros. El Señor nos ayude.